bendito. Y paró todo, ¿verdad? Y paró todo, ¿verdad? La música dejó de sonar y todo. Y yo estaba súper nerviosa. Y entonces me dice, tranquila, tranquila, me agarró la manilla. Ya está, eso fue tan bonito, tan bonito. Y me hizo así. Y bueno, paró todo y se puso enfrente y dice, ven, esta chiquita es la primera graduada en el colegio, en tres especialidades. Y él estaba tan contento y yo me sentí tan feliz de que él todavía estuviera vivo y en sus cabales, digamos así. Y se me felicitó, me dio un abrazo y todo el mundo aplaudió y ya, prosiguió todo. En el 82, cuando existían los talleres de jazz, nos salió la oportunidad de presentar a Costa Rica en un festival de música latinoamericana en David, Panamá. Fue con nosotros. Y entonces, cuando estábamos haciendo la prueba de sonido, esos son una tabla que ya es una noche, hicimos la prueba de sonido, solo había que tocar 20 minutos. En David, en invierno, llueve demasiado, nosotros no pudimos devolvernos, entonces tuvimos que tocar sin uniforme, entonces andamos con ropa de turismo. Cuando Don Arnoldo no sabía nada, Don Arnoldo llegó hasta la noche. Cuando salimos al escenario, el estadio entero empezó a gritar, ¡fuera mamarracho! ¡Fuera mamarracho! Y andábamos vestidos de la peor manera para una actividad de esta serie. ¡Qué vergüenza! Pero no fue culpa nuestra. El hecho fue que después de los 20 minutos, a la primera pieza, más que toda la primera pieza, la gente empezó a aplaudir de pie. Deben un montón de chiquillos, que éramos en aquel entonces, que todavía somos chiquillos, pero no tanto. Pero el hecho de empezar a tocar y demostrar lo que llevábamos, la gente, la mitad de la pieza, la primera pieza empezó a tocar, a aplaudir y aplaudir de pie. De los 20 minutos nos pidieron 10 minutos más. La cuestión fue que los 20 minutos de reglamento por tocar nos hicieron tocar una hora entera. Por supuesto, a nosotros se le caía la cara de vergüenza. La primera pieza había un estadio gritando a esos muchachos mamarrachos, ¿verdad? Después se llegó a hablar con nosotros y nos dicen muy bien lo que ustedes hacen, pero no es solo hacer bien las cosas, sino es vestirse bien para respaldar los bienes que hacen las cosas. La otra era que cuando se tomaba el gallo en los pasillos, ¿verdad? Ojalá de la mano nada más, ¿verdad? Porque ahora sí se encuentra uno cada cosita, ¿verdad? Que no jugando, pero en aquel entonces solo de la manita daban los noviecitos que los encontraba y él se volvió a ver y decía, no, panita, no, panita, no. Cuando yo estaba en sexto grado, en mi generación teníamos la maña de ir al Consejo Mundial y agarrar una liga con círculos de papel aluminio y tirarlos en los pasos. Y yo no sé cómo hace ese señor, pero siempre pasaba eso. O sea, el lunes llegaba y sacaba a cada una de las personas que tiraban cachículos y yo les decía San Pablo y con el nombre completo y el apellido. Y era traumático porque, por ejemplo, yo tenía 4.500 estudiantes en septiembre y tantas generaciones y que te dijera a vos, Fabián, ven acá, deja de tirar los cachículos de un familiar porque si no, ¿Saben qué? Un día estaba yo en el teatro. Era el primer año que yo trabajaba en este colegio. Y de repente me encontré a un honor y entonces le pregunté, don Arnoldo, ¿dónde puedo conseguir un par de mesas? Yo ocupaba 2 mesas. Y el viejo me dijo, vea profesor, hágame el favor y se me mueve solo. Y él, ¿saben qué? Eso me dio a mí rienda fuerza para saber que yo podía hacer lo que yo quisiera, siempre y cuando pudiera conseguirme los medios de hacerlo. Cuando yo estaba en segundo año, empecé a estudiar más formalmente cello, y un día había un ensayo en el teatro con la orquesta de profesores, pero yo no estaba, y don Arnoldo nos mandó a ver el ensayo, pero yo, como era tan despierta, como era tan despierta, yo quería tocar, entonces me llevé el cello, entonces me puse a tocar atrás, y de ahí me salió la música. Entonces el director, que en ese tiempo era Sergio, me dijo que estaba bien que tocara, y ya el profesor me dio permiso. Entonces yo le dije a don Arnoldo, fue el ensayo, ¿y cómo le fue? Yo bien, llevé el cello, me metí de porno, me dice, ay, qué bueno. Y el día siguiente estábamos en la mantequillera, que nos reunía a todos y decía, ¿dónde está Sandoval? Y yo nada salgo, y me paro y dice, esta chiquita, ayer se llevó el cello y se metió a porno en la orquesta, y ahí está tocando. ¿Y cuándo tiene estudiar? Yo 6 meses, y tiene 6 meses de estudiar cello, y yo con él.
llegaba tarde o así, O sea, todos los días. yo lo veía en la dirección. Si tenía la cara roja, me iba ahí por las horas de edad. Y si no tenía la cara roja, yo ahí lo saludaba. Pero resulta Ah, no, ya. que están aquí en Es una historia de la vida real. me pepié así perdidamente de una madre, Verónica, Pero que era de una madre, ¿verdad? No de un de la abuela. Y la cuestión es que Nadie la conoce. lo que hacía era que yo era como muy tímido en esa época, pero cuando me gustaba mucho tocar la guitarra, entonces lo que hacía era como para echar el puente, que me llevaba la guitarra y me sentaba ahí con ella en una mano, entonces yo le cantaba, Yo tocaba creo y le quedaba la calle. Y entonces Don Arnoldo, eso era por el comedor. Don Arnoldo generalmente a cierta hora pasaba en Sonones a fumar café o a almorzar, y él como que tenía como que me veía siempre ahí en la banquita con la muchachilla. Y un día, de verdad, estoy yo ahí cantando, estaban unos boleros ahí, y en eso pasó Arnoldo, se sienta en la banca, se sentó conmigo y empezó a cantar. Entonces, se unió a mi canto y a la guitarra, y los dos empezamos a cantar hasta que ella se puso roja y se fue. Y él se quedó, las mujeres, y se levantó y se fue. Pero eso fue en el 95. Yo volví aquí a Castilla ya a trabajar en el 2005. Y ese año me enteré de una noche de tertulia ahí, y el maestro Chimondol me odiaba a muerte. Enamorado. Bueno, recuerdo a Don Arnoldo la vez que cuando entré a trabajar aquí en el año 95, ya creo que fue su último año, el mío fue el primero. Resulta que llegué yo y pregunté que si estaba nombrado, y él me dijo, porque el que había quedado de nombrarme fue Sergio, el hijo, pero entonces él le preguntó, parece que no le había dicho al papá todavía el nombramiento. Entonces lo que hizo Don Arnoldo fue hablar con su secretaria, le dijo, Lea, llámeme al ministerio y nómbreme a este muchacho 20 elecciones. Y así lo arregló todo de un solo. También recuerdo que solo toqué con él cuando dirigió El Canto de los Bosques, que fue la última vez que dirigió la orquesta, que fuimos a casa presidencial con él. Ya estaba muy viejito, ya estaba disvariando un poco, pero dirigió El Canto de los Bosques en casa presidencial y fue lindísimo. Chicos, creo que lo que quieren hacer ahora de celebrar el natalicio de Don Arnoldo me parece muy importante, porque a medida que pasan los años cada vez vamos perdiendo la perspectiva y muchos alumnos tal vez ya no reconocen lo que era la figura del fundador del Castella. Entonces es muy bonito que ustedes como estudiantes nos pidan a los profesores, que tenemos muchos años, anécdotas de Don Arnoldo para realmente recordarlo a él como persona, pero también recordar los principios y la filosofía del Castella.